Y vamos a ir. Ok, ya comencé a grabar la clase. Entonces, básicamente la última vez habíamos quedado como homotesis. Y después de ahí no pudimos ver más clases en teoría, porque la semana pasada fueron 2 clases. Voy a esperar a que se active la presentación. Vamos a ver. Ok. Ok, bueno, básicamente me dieron unos conceptos que todavía no habíamos visto, especialmente el concepto de rotación. Que se acuerda que les había dicho que puedo rotar una figura. La última vez he hablado un poco de esto. Si, por ejemplo, tenemos un plano cartesiano y tenemos una figura, por ejemplo, este triángulo, y esta figura la quiero rotar, ¿verdad? La quiero rotar a un cierto ángulo, entonces la figura me iba a rotar, me iba a cambiar la posición. Me cambia la posición de la figura y me cambia también la rotación en el orden que esté. O sea, por ejemplo, si yo tenía aquí ABC, un ejemplo sencillo, y si yo rotaba la figura a un ángulo, le podía quedar este orden. ¿Qué es lo único que pasa? Que nada más la figura cambió de rotación y, y sus vértices cambian. Bueno, teoría es lo que se trata de la rotación. Es como si usted agarrara un vaso y usted lo rotara. Más o menos algo así como una figura. Entonces, de manera sencilla, esto tiene varias fórmulas. Y estas fórmulas las vamos a aplicar con ciertos puntos, que son los siguientes. Si rotamos un punto cualquiera, XY, con respecto al origen, en un ángulo ya sea de 90 grados, 180 grados, 270, 360, entonces las coordenadas de los puntos obtenidos se pueden dar de esta manera. Estas coordenadas son, por ejemplo, si yo tengo este punto inicial, este es el original. Pongamos un ejemplo, que el par ordenado sea 1,2. Y yo quiero este par ordenado rotarlo a un ángulo 90. Entonces, note que este par ordenado, ¿verdad? Al rotarlo a un ángulo 90, lo único que cambia es que en la coordenada X va a ser menos Y y en la coordenada Y pasa a ser X. Entonces, si aplicamos esta rotación a este punto, me quedaría, lo voy a poner de otro color para que lo tenga presente y lo vamos a escribir en un texto más fácil. Si el par ordenado 1,2 lo rotamos a un ángulo de 90, entonces nos quedaría este par ordenado. Y vamos a ver si estamos de acuerdo. Sería menos 2,1. ¿Por qué? Primero, note que X en este caso es 1 y Y es 2 en la original. Entonces quiere decir que rotándolo al ángulo 90 me queda el par ordenado menos Y, X. Entonces agarro la coordenada Y, la pongo en X, pero va negativa. Y la coordenada X la paso donde está Y. Y ese sería mi par ordenado rotado a un ángulo 90. ¿Qué sucedería para un ángulo de 180? Las coordenadas en lugar de ir positivas van a ir ahora negativas. Entonces, de acuerdo con eso, entonces, ¿cómo podemos concluir con la segunda? Si rotamos el par ordenado 1,2 a un ángulo de 180, nos quedaría entonces menos 1, menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Cualquier pregunta, duda que tengan, nada más me dicen. Ahora, en dado caso, si queremos el punto inicial, rotarlo al ángulo 270, ¿cómo nos quedaría el par ordenado?
de acuerdo con la identidad que dice que es y, menos x, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 2 en, 2 en x menos 1 en y. Y por último, si rotamos este par ordenado a un ángulo de 360, volvemos a la original. Para que lo tengan presente. ¿Estamos claros? Sí. Eso es aprendérselo, ¿verdad? Sí, básicamente es aprenderse las fórmulas. Si ustedes aprenden bien las fórmulas, ustedes pueden trabajar las identidades. Estas son las identidades más básicas que les puede preguntar en bachillerato, dependiendo del tipo de ejercicio. Habrá ejercicios que no vengan para usar esto. Habrá ejercicios que sí lo traen. Si lo trajeran, pueden utilizar estas fórmulas. Son indispensables. Estas fórmulas, en cualquier momento a ustedes les puede salir un tipo de pregunta. Ok. Ok. ¿Tienen alguna duda con lo que acabamos de hacer? Con el ejemplo. Vamos a ver quién más se conectó. Se conectó Richard. Ok, Richard, ¿alguna duda que tengas al respecto de lo que acabamos de ver? Hola, profe. Bueno, en realidad me acaba de conectar, entonces no, me perdí la explicación. No, básicamente lo único que estábamos explicando era, digamos, cómo podemos rotar un punto, ¿verdad? Con respecto a ciertos ángulos que me dan. Normalmente en bachillerato ustedes les preguntan por digamos, por los ángulos más básicos. El ángulo de 90, el ángulo de 180, 270 y 360. Pero lo que hace, la idea es, por ejemplo, Richard, usted tiene un plano cartesiano, yo tengo este punto, un ejemplo. Yo a este Ujú. punto quiero rotar un ángulo de 90. Obviamente este punto va a estar a un cierto ángulo. Entonces se me va a rotar un ángulo de 90. Y cuando se me rota un ángulo de 90 puede estar por aquí. Ahora, si lo rotara a un ángulo de 180, más bien, en lugar de estar aquí, estaría más bien a su lado contrario. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, le voy a poner así más sencillo. Voy a ponerle una recta. Ok, ya tengo una recta. Entonces, si yo tengo un ángulo de 90 sería esto, ¿cierto? Un ángulo de 180 sería toda esta parte, todo este pedacito. De 270 sería aquí y de 360 acá. Básicamente lo que quiere decir en buena teoría es que si utilizamos estas identidades, podemos rotar los puntos, cualquier punto que nos vaya a dar. Entonces, pues en este caso, como nos dieron 1,2, dice que la forma de rotar el ángulo de 90, digamos, si rotamos este punto a un ángulo de 90 grados, sería con esta identidad. Note que la identidad inicial es x, y. Entonces, en la que tenemos que rotar es de la forma menos y, x. Pero ¿quién es x en la inicial? 1. Y y en la inicial es 2. Cuando usamos esta fórmula nos quedaría de esta manera. ¿Cierto? Sí, sí, sí. De manera similar se hace con cada una de estas fórmulas. O sea, para rotarlo para 180, para 270 y 360. Eso Listo. sería todo, básicamente. Ok. Eso es algo básico. De hecho, para este tipo de ejemplos asociados a bachillerato no les puse uno, pero en las prácticas lo vamos a ir analizando. Creo que ahora tal vez más adelante podemos hacer una de esas, si la logramos encontrar. Ahora, este otro tema se trata de secciones planas. Este tema de secciones planas es una de las partes más interesantes, porque digamos, tenemos por ejemplo, para el caso de una esfera, podemos cortar la esfera ya sea con un cuchillo y vamos a tener un círculo.
siempre. Cuando ustedes pelan una naranja, por ejemplo, en el momento de cortarla, para ya nada más comerse la naranja, ¿verdad? A ustedes les va a quedar una tapa y les va a quedar el resto de la naranja. Y si ustedes cortan esa naranja, se forma un círculo. Entonces, a medida, no importa qué tipo de corte le vaya a ejercer, ya sea, por ejemplo en esta. Por ejemplo, el corte puede estar por aquí. O puede estar en este caso como esta. A medida que esté más al centro o más a un extremo, al otro extremo, siempre voy a tener un círculo. Este círculo que está aquí sería básicamente el, como le digo, la figura de la sección plana. Es lo que se me forma. Ahora, no necesariamente puedo tenerlo de esta forma. Puedo tenerlo vertical. Y no hay ningún problema. Porque siempre voy a tener un círculo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, para que, en resumen, cuando usted corta una esfera, ¿verdad? Siempre se le va a formar un círculo. Nada más que ese círculo puede ser más pequeño o puede ser más grande. Porque eso es lo que esa es la figura que se refleja en la sección plana. ¿Estamos claros con este concepto de secciones planas? Sí. Ok. Entonces, a partir de ahí vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo aplicado con secciones planas. Vienen los ítems de bachillerato y es el siguiente. Ahora, para resolver este tipo de Disculpe, tiene que tener, disculpe, opa, disculpe, ese examen que estoy viendo cuál es que les tengo acá, está ese es el 07, 07. Ok, el gracias. 07, el que les había enviado hace varias clases. Note que para resolver este tipo de ítem necesitan dos cosas básicas, tres cosas básicas. Primero, saber qué es un centro y qué es un radio. Porque vea que esto es una esfera. Lo que nos dice el ítem es que la siguiente figura muestra una sección plana obtenida mediante la intersección de un plano con una esfera. Ahora, me pueden preguntar, profe, ¿pero qué es una sección plana? Bueno, la sección plana es eso que está aquí. Voy a marcar. Bueno, no se logró marcar de manera apreciada, no se logra apreciar bien, pero la idea es esta, que cuando ustedes cortan esta esfera, ¿verdad? Me van a formar esta figura plana. Entonces, esta figura es un círculo. Ahora, tengan en cuenta que una esfera, aparte de, ella siempre tiene un centro y un radio. Y es prácticamente casi que similar a tener el radio de un círculo. Pero hay una excepción. Este círculo es la intersección de la esfera con la sección plana. Entonces, obviamente es claro que el radio de la esfera es diferente al radio de esta sección plana. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Ok, vamos a verlo más a fondo. Eso es lo primero. Lo segundo, tengan en cuenta que en la esfera, el radio de la esfera puede estar aquí, puede estar aquí, inclusivemente puede llegar a tocar la intersección, ¿verdad? De la esfera, ¿verdad? Y siempre va a mantener el mismo radio por la equivalencia de la circunferencia, ¿cierto? Entonces, si esto ocurre, quiere decir que el radio de aquí, de la esfera, es lo mismo que el radio de O hasta B. ¿Estamos claros? Ahora, ¿Cómo que perdón, perdón? mira, voy a volverlo a entender. Vamos a leer el enunciado y vamos a ir trabajando. Dice que la siguiente figura muestra una sección plana obtenida mediante una intersección de un plano con una esfera. Nos dice los datos siguientes. Ok, tenemos la esfera y nos dice que ACB, ¿esto qué significa? Para decirles de una vez, esto significa que ACB son colineales. Y si ACB son colineales, quiere decir que ACB está en un mismo orden. O sea, sería esto. Ver la teoría.
Ahora, O significa el centro de la esfera. Y C es el centro de la sección plana. Ahora, chicos, esto es un círculo. Si este es un círculo y C es el centro de la sección plana, ¿qué tiene que ver el centro C con este círculo? Que es el centro de la circunferencia. Y si esto es así, entonces vea lo que nos dice el problema. Nos dice, si el radio de la esfera mide 13 y la distancia del centro a ella al centro de la sección plana destacada en gris es 5, entonces ¿cuál es el área de la sección plana? Ahora, tengan esto en cuenta. Se supone que el radio de la esfera mide 13, ¿cierto? Ahora, si esto mide 13, es claro que esta distancia de aquí, ¿verdad? Es lo mismo que esta distancia de aquí. ¿Estamos claros? Por concepto de esfera. Ahora, fíjense y noten lo siguiente. Noten que aquí, esta distancia OC, nos está diciendo que es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana, ¿verdad? Dice que mide 5, ¿cierto? Ahora, a partir de ahí, también pueden notar lo siguiente. Tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Sí. Y ese triángulo rectángulo, hay un teorema que podemos resolverlo. Y ese triángulo rectángulo se resuelve con el teorema de Pitágoras. ¿Estamos claros? Entonces, si colocamos todos los datos que nos dice el problema, dice que el radio de la esfera mide 13. Por lo tanto, esta es la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, si esta es la hipotenusa, esta parte que está aquí, ¿verdad? Corresponde a el centro, digamos, a la distancia del centro O al centro C. ¿Y cuánto mide esa distancia? 5. 5. Nos pide encontrar el área de esa sección plana, pero el área de la sección plana sería este radio, el radio de esa circunferencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, entonces si nos pide encontrar el radio de la circunferencia, ¿cómo encontrábamos esto por el teorema de Pitágoras? Recuerda que eran la hipotenusa al cuadrado y todo esto igual, ¿verdad? Al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora, ya sabíamos en la calculadora meter esto, ¿cierto? Que podemos meter esta expresión de esa manera y podemos encontrar el valor que nos pide. ¿Cuánto sería el radio de la sección plana? Voy a buscar la calculadora. Y es como 39. ¿Perdón? 10,39. Ok, vamos a ver si es cierto. Con Windrush. Y vamos a ver la calculadora. Ok. Volvemos otra vez al problema. Y ahora tenemos lo siguiente. Entonces escribíamos esto en la calculadora. Dice que era 3 al cuadrado
Le damos AlphaCalc. Poníamos 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Le damos Shift Calc y le damos, hay algo que hice mal. ¿Qué fue lo que hice mal? Ah, ok. El X es una variable. A ver. Es una alfa. Yo no sé por qué le di mode. Ahora le doy Shift Calc y le doy igual. Dice que la medida de X es 12. ¿Estamos claros? Voy a darle porque si no me dio. ¿Será porque no puse el paréntesis? Perdón. Es que no me dio. ¿Será porque no puse el paréntesis? Yo creo que algo usted tuvo que haber hecho que no le diera. Lo que tienes que hacer es tomar esto, ¿verdad? Como su calculadora es ClassWiz, creo que es, si no me equivoco. Entonces le da Shift Calc y entonces le da igual. A ver qué le da. Ajá. Pero yo creo que no porque no le puse el paréntesis a porque usted no le pone nada que ver, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver, porque el 3 al cuadrado pudo haber ido sin Pero, paréntesis. ajá. Tiene que haberle dado 12. Sí, sí. Sí, me sigue dando 10,39. ¿Qué valor tiene X en ese caso en el que usted le puso? Voy a hacerlo con alfa. Ella debe tener un valor de X predeterminado. Entonces, al tener valor de X predeterminado, le va a dar otra cosa. Ahora me da 168. Dios mío. Ok, lo que puedes hacer es reiniciarla, ¿verdad? Y volverla a probar. Eso me dice cuánto le da. Pero bueno, Oye, y siga, profe, yo voy a hacerlo acá. Tranqui. ok. Cuando ahí después me dice cómo le va. Ok, entonces ya teniendo el resultado, X vale 12, pero X, ¿quién es? Es este pedacito. Ahora, chicos, ¿recuerdan cuál era la fórmula del área de un círculo? El área de un círculo, ¿verdad? Era igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cierto? Ahora, si eso lo metemos en la calculadora, nos quedaría pi por 2 al cuadrado. ¿Cuánto les daría eso en calculadora? Entonces les quedaría de esta manera. Sería poner shift en calculadora, ¿verdad? Para que les salga el símbolo del pi. Ponemos el radio que es 12. Bueno, yo no sé por qué le pusieron. ¿Podrías poner la calculadora en una pantalla? ¿Perdón? ¿Podrías poner la calculadora en la pantalla? ¿No están viendo la calculadora? No, estoy Mira. medio perdido con el cálculo. Ah, quizás fue porque yo la puse con otra cosa. Ah, sí, ahí está. Perdón. Ya, ahora sí. Ahora sí, gracias. Ahora sí, pi por 12. Todo esto elevado al cuadrado. Se supone que les tiene que dar este resultado. Entonces el área destacada o el área de esta sección plana en este caso corresponde a 144 pi. Esa sería entonces la opción correcta del problema en cuestión. Chicos, ¿alguna duda en este ítem? ¿O preguntas o alguna inquietud? ¿Cómo ven este Era ejercicio? de necesidad. ¿Podrías hacer la primera operación con la calculadora para verla? Ok, Un momento. lo último. La primera. La primera, más bien, la de 13 Ah, al ok, el cuadrado. despeje. Lo Sí, que había dicho era
Voy para ver si tengo todas las etiquetas. Yo creo que todas las borré. Bueno, no importa. La cuestión es que entonces usted lo que hacía era, yo ponía 3 al cuadrado, me imagino que lo tienes copiado. Entonces le pone Sí. alfa calc, ¿verdad? Ah, ok, ya. Saca el símbolo del igual. El primer cateto, que recuerde que era 5 al cuadrado, que era la altura que hay entre O y C, ¿verdad? Más el otro cateto que no sabemos cuánto es. Este le ponemos X y lo llevamos al cuadrado. Le damos Shift Calc y lo resolvíamos, le damos igual. Nos tenía que dar 12. Ujú. Ok. Entonces, este resultado, ¿verdad? Es el que estamos buscando. Pero X que vale 12 sería la Profe, mayoría CB, ¿sí? disculpe, es que ya quedó el procedimiento, como usted lo hizo, digamos que usted eliminó la raíz después de leer. Perdón. Eso lo puedo hacer. Digamos, donde usted lo colocó ahí en la calculadora, eso es lo que pareciera que no me daba. Ujú. Porque usted el 5 medios más el X a la 2, usted no lo puso en raíz. Bueno, es que en realidad lo que estamos utilizando es la fórmula de Pitágoras normal. No, pero por lo mismo, eso no iría en raíz. Digamos, si usted gusta, lo que puedes hacer es, ok, vean, se lo voy a escribir así, para que lo entienda. Yo tengo, recuerda que la fórmula, la fórmula original es esta, ¿sí? Hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Cateto al cuadrado, más cateto al cuadrado. Ahora, ¿Correcto? yo no sé por qué puse una C, pero es una H. Ahora, la hipotenusa es 13. Ok, ¿cierto? Ahora, 13 al cuadrado, y ahora yo conozco un cateto, pero ese cateto, el otro cateto no lo conozco. Entonces yo sé que esto es 5 al cuadrado, más el cateto que no conozco, que es X al cuadrado. Ahora, podemos Ujú. haber utilizado las fórmulas de Pitágoras para despejar el valor que necesitábamos. Básicamente hubiese sido así. Dejamos el X, pasemos este 5 al cuadrado a restar, y nos quedaría después despejar la potencia. Y nos quedaría la raíz cuadrada de 13 al cuadrado, ¿verdad? Menos 5 al cuadrado. Si usted aprende las fórmulas, perfecto. Entonces ya esto, despejándolo, nos quedaría de esta manera. Nos quedaría. No, ¿Perdón? no, yo te entiendo eso. Digamos, lo que yo me refiero es que yo metí toda la fórmula, pero le puse raíz. O sea, metí raíz en 5, elevado a la 2, no sé si le da la 2, pero eso era que me daba 168. Ahí está la cuestión. Por eso que usted le daba ese era el error que tenías. Exactamente. Eso Por era. razón no le daba. Pero bueno, ya por lo menos ya Exactamente. encontró, Ya encontré el porqué. bueno, ya encontró el por qué le dio el error. Pero bueno, esta era la otra Exacto. alternativa si ustedes se hubieran hecho con fórmulas. Nada más. Listo. Ahora, vamos a ir a este ítem. Bueno, a esta otra sección plana. Esta sección plana, ¿verdad? Ahora ya vimos la que era era de una esfera. Ahora vamos a ver la de un cilindro. La de un cilindro tiene 3 casos. El primer caso es cuando el cilindro, ¿verdad? Es, digamos, la sección plana corta el cilindro y esa sección plana es perpendicular al cilindro. Si esto ocurre, ¿verdad? Entonces se va a formar un rectángulo. Lo que corta, o sea, la figura que se forma entre la intersección de la sección plana con el cilindro es un rectángulo. Ahora, esto ocurre, ¿verdad? Cuando la sección plana es perpendicular. Voy a poner que la sección plana S es perpendicular al cilindro. Ahora, esto que está aquí, ¿verdad? Si entonces la sección plana ahora ya no es perpendicular, la sección plana corta el cilindro y esta sección plana es paralela
a una de las dos bases, ¿verdad? Esto se va a formar un círculo. Entonces, digamos que mi base es base 1. ¿Verdad? Esta es mi base 1. Entonces, si la sección plana es paralela a una de las dos bases, ya sea la base 1 o la base 2 del cilindro, me forma un círculo. ¿Estamos claros? Ahora, si no es ninguna de estas dos y ocurre el tercer caso en el que la sección plana corta el cilindro, pero no es ni perpendicular ni paralela a las bases, ¿verdad? Pero esta misma no corta el cilindro en, ¿cómo se llama? En la base, o sea, en esta base o en esta otra, se va a formar una elipse. Básicamente es esto. Para que lo tengan presente. Ahora, esto va a ser importante, ¿para qué? Porque habrá ítems en los que ustedes nada más le pregunten por estas cosas. Si es un rectángulo, lo que se forma, si es un cilindro, si es un círculo o si es una elipse. Básicamente es lo único que le va a preguntar. A veces eso es lo que sucede. ¿Estamos claros hasta ahí con la explicación? Sí. Perfecto. Ahora vamos a ir a este ítem. Este es el ítem número 20. Igual es de la prueba número 7. En este ítem nos está diciendo dos cosas. Para correr esto. A ver si lo puedo correr. Ok. Nos dice, para contestar los ítems 20 y 21, considere la siguiente figura. Y en la siguiente. Esta figura es referente a un cilindro circular. Entonces tenemos el cilindro circular y nos están dando estos datos. Nos dice que O y S son los centros de las bases del cilindro. ¿Verdad? Nos está diciendo que C o D son colineales. Vea que están en orden. ¿Cierto? Después nos está diciendo que A, S y B, ¿verdad? Son colineales. Nos está diciendo que la medida AB es 10. Y la otra medida es 12, si no me equivoco. Ajá. O sea, que AB es 10 y OS es 12. Entonces, AB sería esto. Esto es 10 y OC es 12. Ok, listo. Ahora, ¿qué nos dice el ítem número 21? Nos dice, la primera pregunta nos dice, pues, vamos a ver los dibujos. Si se interseca al cilindro con un plano oblicuo a cualquiera de sus bases sin que se corten las bases, entonces la sección plana que se obtiene corresponde a una elipse. Vamos a volver al ítem anterior. Si nos vamos al ítem anterior, nos está diciendo básicamente esto. Que la sección plana, voy a ponerla con un dibujo. ¿Verdad? Nos está diciendo entonces, lástima que no la puedo apreciar bien. Esta es la idea. Que la sección plana está cortando el cilindro, ¿verdad? Sin que corte a una de las dos bases. Si esto ocurre, recuerda que les había dicho a ustedes que se formaba una elipse. Y si nos vamos al enunciado, nos está diciendo que se forma una elipse. Y eso es cierto. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. ¿Estamos claros? Parece que alguien rayó. Ahora nos está diciendo el otro ítem que si se interseca el cilindro con un plano que contiene el punto S y es perpendicular a los planos que contienen sus bases, entonces la sección plana que se obtiene corresponde a una hipérbola.
Y vamos a ver que no. Primero, ¿por qué? Yo les había dado a ustedes 3 casos. El primer caso, ¿verdad? Era cuando el cilindro, podría ser el cilindro así como a lo chueco. Es para que entiendan más o menos la idea. Digamos que esta es una tapa y esta es otra tapa. Entonces, chicos, les había dado 2 casos, 3 casos. El primero era cuando la sección plana era paralela a las bases. Si eso ocurría, se formaba un círculo. Ahora, el otro caso era, ¿verdad? Cuando el plano intersecaba el cilindro, ¿verdad? Pero ese plano era perpendicular a las bases. Si eso ocurría, ¿qué figura se formaba? Un cuadrado. Un rectángulo. Un rectángulo. Y la otra ya la habíamos contestado. La contestamos con la primera. Por lo tanto, nos está diciendo, según el ítem, que se forma una hipérbola. Y eso es totalmente falsa. Por lo tanto, la opción correcta sería solo la 1. ¿Estamos claros en este ejercicio? Sí. Es cuestión de manejar un poquito el análisis de cada una. Aprenderse las imágenes. Digamos, saber qué momento es una hipérbola, bueno, en qué momento es un rectángulo, en qué momento es un círculo, en qué momento es una elipse para un cilindro. Ahora nos están diciendo esto. Si se interseca el cilindro con un plano paralelo a cualquiera de sus bases, entonces, ¿cuál es la longitud de la sección plana obtenida? Nos está diciendo con respecto al cilindro. Entonces nos vamos a la figura. En la figura tenemos lo siguiente. Nos está diciendo un plano, ¿verdad? Que es paralelo a las bases. Nos forma un círculo. Ahora, esta figura, no sé por qué me apareció este antivirus. Ahora, esta figura que está aquí, ¿verdad? Como es paralela, esta sección plana es paralela a las bases, este círculo que está aquí va a ser el mismo en las dos bases, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto mide esto? Según el texto nos dice que mide 10. ¿Cierto? Pero 10 mide el diámetro. Recuerde que el diámetro de un círculo, lo que acabamos de rayar ahorita último, es el diámetro de un círculo. Y ahora recuerde que el diámetro está compuesto por 2 radios. ¿Cuánto vale su radio? 5. El radio vale 5. Y ahora, si el radio vale 5, nos está preguntando por el área de esta sección plana. Recuerden que el área de una sección plana, bueno, en este caso, que es en este caso un círculo, recuerden que el área de un círculo es pi por r al cuadrado. ¿Cuánto les quedaría esto? Sería pi por 5 al cuadrado. 25. Eso les quedaría 25 pi. 25 pi. Ese sería el área. Ahora, el problema no nos está preguntando por el área. Ojo a la trampa. Nos está preguntando por la longitud de la circunferencia. Y la longitud de la circunferencia es 2 pi por r. Esa es otra fórmula que no sale en el examen, ¿verdad? ¿Ah? Esa otra fórmula sí sale en el examen. Esa fórmula no sé, no estoy seguro con certeza si esas fórmulas vienen en el examen, pero la idea es que ustedes las dominen. Porque aunque no vengan, las van a tener que utilizar en algún momento. Ve lo que nos está diciendo por la longitud de la sección plana obtenida. Entonces,
Si nos está preguntando por la sección plana obtenida, nada más cambiamos en los datos. Ahora R vale 5, ¿verdad? Y entonces lo único que hacemos es la sustitución. La longitud de la circunferencia sería 2 por el valor de pi por el valor de R, pero el valor de R es 5. Ahora sí, ¿cuánto quedaría entonces la longitud de esa sección plana? 10. 10, 10. 10 pi. Por lo tanto, si nos vamos a las respuestas, voy a borrar lo último que esto ya no me interesa. ¿Verdad? Si nos vamos a las respuestas, ¿cuál sería la opción correcta? Vamos a ver. Ah, La opción A. Ok, chicos, ahorita voy a desconectarme y me voy a volver a reconectar. No es necesario que ustedes se desconecten, si no me equivoco. Si en caso que los sacara a la plataforma, se vuelven a meter al mismo link que les mandé hace poco en el grupo. Ya casi vuelvo, ya casi vuelvo.